Hemos venido hablando sobre nuestra serie que se titula Métase en el cuento. ¿Cuántos están metidos en el cuento? Y yo espero que usted a lo largo de esta serie usted pueda cada vez meterse más en el cuento de las cosas de Dios. Y vamos en esta mañana a hablar acerca de algo que nosotros escuchamos mucho, y es el evangelio, y vamos a definir lo que es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Cuando usted va a misa, el sacerdote se levanta enfrente y él dice: santa lectura del evangelio, y en efecto se lee el evangelio, ¿verdad? Cuando usted le preguntan que en qué cree, usted dice: yo creo en el evangelio. Y cuando decimos que Cristo a qué vino, creemos que Él vino a predicar el evangelio. Pero cuando uno le pregunta a las personas ¿qué es el evangelio?, nos quedamos cortos. No sabemos qué es el evangelio. Entonces pensamos que el evangelio es una lectura. Pensamos que el evangelio es una religión. Pensamos que el evangelio es unas palabras. Y tenemos muchas ideas con respecto al evangelio y no aterrizamos el significado del evangelio. Para recordar lo que Abraham predicó hace 8 días, bueno, el tema que yo prediqué hace domingos atrás es que nosotros tenemos una identidad en Cristo. ¿Se acuerdan? Nosotros en Cristo somos una persona. Y esa identidad que nosotros tenemos en Cristo tiene un propósito. Y el propósito de la identidad en Cristo es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Si lo quiere recordar, está en YouTube para que lo pueda ver. Luego hablamos de lo que implica salvar un alma, que fue lo que Abraham nos enseñó hace 8 días. Y dijimos que estas implicaciones significa comprender qué es la salvación. Creo que está acá, sí. Salvar un alma, ¿qué implica? Léalo conmigo, por favor. Comprender qué es la salvación. Saber cómo y de qué manera se recibe la salvación y tener la seguridad de haber experimentado la salvación. Solo así se está capacitado para guiar a otros a la salvación. Así que es absolutamente indispensable y necesario entender qué es la salvación, cómo se obtiene la salvación. De eso hemos estado hablando todos estos domingos. ¿Qué es la salvación entonces? También lo puedo leer ahí. ¿Qué es la salvación? Es el acto de gracia mediante el cual Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, con su obra sacrificial en la cruz del Calvario, paga la deuda y rescata al pecador de su estado de condenación adquirida por el pecado cometido de manera libre, consciente y voluntaria, logrando que ahora viva libre del secuestro o del cautiverio de Satanás y ganado la libertad de la esclavitud del pecado, siendo trasladado del mundo de las tinieblas a la luz admirable del evangelio. Vaya significado tan largo pero tan glorioso. Eso es la salvación, hermano. Ahora, como ya lo escuchó, quiero que lo lea y me gustaría que se lo aprendiera, pero pues lo va a hacer en esta semana. ¿Listo? ¿Lo quiere leer conmigo? ¿Quieren aprender qué es salvación o recordar? Ahí está el significado. ¿Listos? A la voz de 3. Es el acto de gracia mediante el cual Dios, por intermedio de Jesucristo, con su obra sacrificial en la cruz del Calvario, paga la deuda y rescata al pecador de su estado de condenación adquirida por el pecado cometido de manera libre, consciente y voluntaria, logrando que ahora viva libre del secuestro de Satanás y ganado la libertad de la esclavitud del pecado, siendo trasladado del mundo de las tinieblas a la luz admirable del evangelio. Eso es salvación.
Y yo espero que ustedes estén disfrutando de esta salvación. No disfrutando de una religión, sino que usted esté disfrutando de la salvación. Y más bien que la religión que yo practique camine en pos de la salvación. Entonces, para entender, para llegar a salvar un alma, para llegar a comprender el significado de la salvación, el evangelio de Jesucristo es el camino para llegar a la salvación. Le repito, para que una persona llegue a la salvación necesita el evangelio de Jesucristo. Entonces hoy vamos a aprender, hoy vamos a comprender qué es el evangelio de Jesucristo. De esto he hablado aquí muchas veces, pero quiero que una vez más lo repitamos y lo recordemos. Y el objetivo es que usted lo aprenda. Porque aprendiendo esto, hermano, salir a compartir a alguien de Cristo será mucho más fácil. Y cuando yo tengo esto claro en mi vida, hermano, la vida de mi evangelio va a ser diferente. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio entonces? La palabra evangelio viene por allá de un idioma antiguo que era el griego, y esa palabra simplemente significa buena nueva. La palabra evangelio significa mensaje feliz. La palabra evangelio significa albricias. La palabra evangelio significa júbilo. Entonces, ¿qué es evangelio? Buena noticia. ¿Qué es evangelio? Un mensaje feliz. Entonces, cuando Cristo vino a la tierra, ¿qué vino a traernos? Una buena noticia. Cuando Cristo estuvo caminando en la tierra, vino a darnos un mensaje feliz. Cuando Cristo estuvo caminando en la tierra, nos dejó unas albricias, nos dio un mensaje de júbilo. Eso es lo que significa la palabra evangelio. Allá en la antigüedad, cuando el imperio romano era el que dominaba el mundo y controlaba el mundo, no había WhatsApp, ¿se acuerdan? ¿Cómo se acuerdan si no estaban allá? No había internet, no había teléfono, no había periódico, no había imprenta. Entonces no había cómo regar chismes. Por eso la gente era feliz, porque no había Facebook y no se enteraba de cómo uno se va envejeciendo y es feliz subiendo fotos cada vez más viejo. Y uno espera que le digan me gusta, hermano. Pero bueno, así funcionamos hoy. Hoy, si usted quiere enterarse de algo, usted simplemente abre su celular, ¿verdad? Y usted tiene ahí las redes sociales y tiene todo a su alcance para enterarse. Si muchos de ustedes, a mí no, pero si fuera a temblar dentro de 2 minutos, a algunos de ustedes les llega el mensaje avisándole que salga corriendo porque va a temblar. En aquel entonces todo era desprevenido. Todo llegaba desprevenido. En aquel entonces habían unas personas que se llamaban los voceadores. Los voceadores. Y los voceadores eran empleados del reino. Los voceadores eran funcionarios del reino que tenían una voz potente y eran como los periodistas, como los comunicadores sociales de aquella época. Y cuando el rey quería dar una noticia al pueblo, lo escribían en unos rollos y se los entregaban a los voceadores, y los voceadores salían en caballos por todo el reino. Y se paraban en las diferentes ciudades, en las provincias, en las veredas, y se paraban en las esquinas, desenrollaban el rollo. Mentira, lo desenrollaban así porque el judío lo desenrolla así, el griego lo desenrolla así. Desenrollaban el rollo y comenzaban desde una esquina a gritar, a pronunciar las buenas noticias del rey. Y cuando Cristo y los apóstoles llegan y comienzan a predicar el evangelio, ellos traen esa palabra evangelio que era las buenas noticias. Así que estos funcionarios del Estado eran los evangelistas, eran los que llevaban las buenas noticias, los que se paraban en las esquinas a evangelizar, o sea, a dar buenas noticias. Y los apóstoles y Jesucristo toman esta palabra y la traen al mundo cristiano, por decirlo de alguna manera, y dice: así como ellos
tenían las buenas noticias del reino y las compartían al mundo, ahora él dice: yo quiero que mis hijos se conviertan en voceros, en heraldos. También la otra palabra, heraldo. Los voceros y los heraldos y los evangelistas eran los que compartían ese mensaje feliz. Dígale a su vecino: tú eres un heraldo, tú eres un voceador. No un boxeador, voceador. Tú eres un evangelista, el que da buenas noticias. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, miremos cuál es la buena noticia entonces. ¿Cuál es la buena noticia que Cristo vino a darnos? ¿Cuál es la buena noticia que los apóstoles predicaron? ¿Y cuál es la buena noticia que usted debe hoy aprender, si no se la sabe, y la debe repetir a los demás? Entonces vamos a ir a Romanos capítulo 1 versículo 16 y Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3 al 4. Vamos a mirar entonces la primer definición de la buena noticia. Recuerde, evangelio significa buena noticia o buena nueva. Y esa buena nueva era un mensaje que se daba. Vamos a mirar cuál es esa buena nueva. ¿Cuál es esa buena noticia? Léalo conmigo, por favor. Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ahí encontramos la primera definición del evangelio, la primera definición de lo que es la buena noticia. ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios. Poder de Dios. Y cuando yo quiero que usted, cuando escuche la palabra poder de Dios, hermano, estamos hablando de poder. Como dinamita. La palabra poder viene para allá de las traducciones de dinamita. Y la dinamita, pues todos sabemos para qué sirve. Así que el evangelio de Jesucristo, la buena noticia, ese mensaje feliz, esa albricia, ese júbilo, tiene poder para salvar. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de esa buena noticia, porque esa buena noticia tiene poder. ¿Tiene poder para qué? Para salvar. Recuerde la definición que dimos de salvación. Usted y yo, a causa del pecado que cometimos de manera consciente, voluntaria y decidida, por ese pecado que nosotros cometimos, caímos bajo el secuestro de Satanás y caímos bajo el yugo y la esclavitud del pecado. Y por eso dice, Dios mira desde el cielo y dice: la humanidad, ¿cómo está? Secuestrada y cautiva. Entonces la humanidad necesita ser salvada. ¿Salvada de qué? Del secuestro y de la esclavitud y de otras cosas. Entonces Pablo dice: la única manera en que el ser humano puede ser salvo de la esclavitud del pecado y del secuestro de Satanás, la única manera en que el ser humano puede alcanzar la libertad es a través del poder milagroso del evangelio de Jesucristo. Amén. Yo espero que a usted el poder del evangelio ya le haya llegado a su vida. Ya le haya llegado a su vida, hermano. Luego dice el versículo 17, hablando del evangelio: porque en la buena noticia o en el evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué es la justicia de Dios? Dios tiene dos atributos, no los más importantes, porque todos los atributos de Dios son igualmente importantes. Pero Dios tiene dos atributos que, digamos hoy con mucho cuidado, sobresalen, aunque está mal dicho. Pero Dios tiene dos atributos que son la santidad y la justicia. Dios por naturaleza es un Dios santo y Dios por naturaleza es un Dios justo. La palabra santidad significa apartado. Así que Dios es un ser apartado. Usted dirá: de razón que me va mal, porque Dios está
apartado. No, no está hablando de eso. No está hablando del concepto filosófico de que Dios creó al mundo, lo dejó a sus expensas y Él se hizo a un lado. No, no estamos hablando de ese concepto filosófico. Cuando estamos hablando de que Dios es un ser apartado, Dios es un ser apartado del pecado. Cuando leemos en Isaías y cuando leemos en Apocalipsis, cuando dice que Dios es santo, 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 no está hablando de los 3 niveles de power de los juegos animados. De que piririrín, poder 1, piririrín, poder 2, piririrín, poder 3. No es Super Mario Bros. Cuando está hablando de que Dios es santo, 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 está diciendo que Dios es total y absolutamente separado del pecado. Dios no tiene la más mínima relación con el pecado, porque Él es santo. Eso es lo que significa que Dios es santo. Dios no tiene relación con el pecado. No tiene. No puede, hermano. No puede. Entonces el otro atributo de Dios es la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es la manifestación de su santidad. Entonces, como Dios no puede tener comunión con el pecado, Dios reacciona frente al pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hubo? Justicia. ¿Cuál fue la justicia que Dios efectuó cuando el hombre pecó? Fueron expulsados. El rector los llamó y les dijo: expulsados de este colegio. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Entonces, Adán y Eva, usted y yo, a causa de nuestro pecado, ¿qué ofendimos? La santidad de Dios. Y cuando la santidad de Dios fue ofendida, Dios actuó en justicia. Y la justicia de Dios fue expulsar al hombre de su presencia. Ahora, para usted y para mí nos puede parecer que la justicia de Dios es muy severa, pero Él simplemente actúa en perfecta justicia. Entonces aquí volviendo aquí al versículo, dice: porque en el evangelio, en ese mensaje feliz que es poder de Dios, en ese mensaje feliz, mire, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, ¿Dios es qué? Santo. Y Dios es justo, ¿cierto? Nuestro pecado, ¿qué ofendió? La santidad. Y Dios actuó en justicia. Y entonces el hombre fue condenado a una eternidad sin Dios. El hombre fue condenado a una eternidad sin la presencia de Dios. Y el hombre, a causa de su pecado, fue condenado al juicio de Dios. Y el hombre fue condenado al infierno. Todo el ser humano ha sido condenado al infierno por su propio pecado, el cual lo cometió de manera voluntaria, consciente y decidida. Entonces aquí Pablo está diciendo que usted y yo recibimos la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Su castigo. Pero Dios es tan bueno y Dios es tan misericordioso que envió a su Hijo Jesucristo para que su Hijo Jesucristo muriera por usted y por mí, y se subiera a la cruz, y en la cruz cargara mis pecados, cargara mis delitos y pagara la deuda que usted y yo no podemos pagar. Cuando usted y yo cometimos el primer pecado, entramos en una deuda eterna con Dios. Pudo haber sido el pecado de la mentira, pudo haber sido el pecado de la rebeldía, pudo haber sido el pecado del orgullo. El primer pecado que usted haya cometido cuando usted tenía muy corta edad, en ese primer pecado usted comenzó a acarrear la justicia de Dios. Y ese pecado que yo cometo ante la santidad de Dios, como dijo R.C. Sproul, ese pecado es un pecado cósmico que no tiene solución. No hay nada que el ser humano pueda hacer para resolver su problema con Dios. Por eso vino Cristo a la tierra, porque Él, siendo Dios, siendo el Cordero de Dios, siendo perfecto, que no cometió ningún pecado, Él sí pudo pagar la deuda que nosotros no podemos pagar. Entonces, ¿qué fue lo que hubo en la cruz del Calvario? Justicia. En la cruz del Calvario hubo
justicia. La palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Y la palabra dice que el alma que pecare, esa morirá. ¿Y quién debía morir por su pecado? Cada uno de nosotros. Pero en la cruz del Calvario alguien murió por nuestros pecados. Fue nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, usted y yo estábamos, como prediqué el jueves, estábamos muriendo con Cristo. Ahí estábamos usted y yo muriendo. En la cruz del Calvario se hizo justicia. En la cruz del Calvario se cumplió Romanos, que dice: la paga del pecado es la muerte, y la muerte recayó sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que su pecado y mi pecado fue juzgado en la cruz del Calvario. Su pecado y mi pecado fue castigado en la cruz del Calvario. Por eso creemos en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, porque Él se subió a la cruz y llevó mis pecados. Entonces Pablo vuelve y dice: porque en el Evangelio relata la justicia de Dios. Y esa justicia que hubo en la cruz del Calvario, porque se hizo justicia, se castigó el pecado, se pagó la deuda. Eso fue lo que ocurrió en la cruz. El Hijo estaba pagando su deuda, pagando mi deuda, muriendo por el pecador. En ese momento dice el apóstol Pablo que esa justicia se revela por fe y para fe. Solamente aquellas personas a quienes obedecen el llamado del Evangelio, que permiten que el Espíritu Santo hable en su vida y reciben el Evangelio por fe y reciben la obra salvífica por fe, pues ahí en ellos se está derramando y experimentando y demostrando la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo termina diciendo: mas el justo por la fe vivirá. Al comienzo del culto leímos Romanos 4 y Romanos 5. En la resurrección de Jesucristo se hizo efectiva la justificación. La resurrección de Jesucristo no fue solamente que la piedra se movió y que el Señor dejó su manto doblado, ahí tan ordenado Él, tan juicioso, y salió. La resurrección es algo mucho más grandioso. Dentro de eso encontramos que gracias a la resurrección de Jesucristo, usted y yo hoy gozamos de la justificación delante del Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que allá en el juicio eterno, en el juzgado eterno, alguien debía pagar la deuda. Y ese alguien éramos nosotros. Pero usted y yo no estamos en condición de pagar deudas porque estamos quebrados. Somos pobres espiritualmente. Entonces Jesús se sube a la cruz, lleva nuestro pecado, paga la deuda, y pagando la deuda se presenta delante del Padre y dice: Señor, Daniel Aya merece el castigo eterno, Daniel Aya merece la condenación eterna, Daniel Aya tiene tantas deudas con usted, merece toda su ira, pero yo vine a pagar la deuda de Daniel Aya. Ahora ponga su nombre. Jesús le dijo al Padre: yo vino a pagar la deuda de Alison, de Andrea, de Juan, de cada uno de nosotros. Y como Cristo pagó la deuda delante del Padre Celestial, ahora nosotros nos podemos presentar como justos, no como no pecadores y no como no personas que no pequemos, sino que delante del Padre usted y yo somos presentados justificados. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar. Eso fue el regalo, dentro de otros, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que si Cristo no hubiera resucitado, usted y yo no habríamos sido justificados. Cada paso de la obra de Cristo, toda es completa, pero cada una tiene unos beneficios. Así que en la primera definición del Evangelio, ¿cuál es? El Evangelio es poder de Dios para salvación. Dígale a su vecino: hermano, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Espero le haya quedado
claritico. Según 1 Corintios 15, 3 al 4, el apóstol Pablo da la otra definición de lo que es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Lo puede leer conmigo? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que Pablo recibió? Aquí a modo de face to face, de chismes, de farándula, Cristo, después de que asciende al cielo, se le presenta a Pablo en muchas ocasiones. ¿Sabía eso? Si no lo sabe, entérese, hermano. Por eso hay que abrir las páginas de la Biblia, no las páginas del Facebook. Y Jesús se le presentaba a Pablo de vez en cuando, y por eso Pablo dice que él recibió del mismo Cristo la definición y el significado de lo que es el evangelio de Jesucristo. ¿No le parece impresionante? David también tuvo encuentros con Cristo, ¿sabía? También lo dice Pedro, pero eso es tema para otro chisme. 1 Corintios 15, 3 al 4, Pablo entonces dice: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Pablo está diciendo, Pablo está sintetizando, está resumiendo en un solo versículo el gran significado del evangelio. Entonces, ¿qué es el evangelio? Que Cristo murió, pero le falta la mitad. Cristo murió por mis pecados, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó al tercer día. Pero aquí Pablo utiliza una frase bastante diciente y bastante importante: conforme las Escrituras. Porque desde el Antiguo Testamento los profetas comenzaron a anunciar y a proclamar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo el Antiguo Testamento, desde el momento en que Adán y Eva pecan, desde Génesis capítulo 3 versículo 15, desde ese momento comienza el evangelio a anunciarse. En Génesis capítulo 3 versículo 15 encontramos el protoevangelio, los primeros visos de lo que es el evangelio. Cuando Caín y Abel iban a ofrecer sus ofrendas, ahí se estaba revelando la noticia del evangelio. Cuando cada cordero era sacrificado en los diferentes altares, ahí se estaba anunciando el evangelio de Jesucristo. Cuando se levanta el tabernáculo, hermano, todo el tabernáculo, absolutamente todo el tabernáculo es una sombra y una tipología de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice que la muerte de Cristo, la sepultura de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo es el cumplimiento de las Escrituras. Toda la Biblia apunta a una persona, al Señor Jesucristo. Toda la palabra apunta a Jesucristo. Así que entonces, iglesia, definamos lo que es el evangelio. Démosle una definición al evangelio. ¿Listo? ¿Lo tienen? El evangelio es la buena noticia de Dios. Esta noticia consiste en dos verdades. La primera verdad es que el evangelio es para salvación, y la segunda verdad es comprender que Cristo murió, fue sepultado, resucitó, cumpliendo las Escrituras. Eso es el evangelio. ¿Se lo quiere aprender? Le invito a que se lo aprenda. ¿Qué tal si lo leemos solamente 2 veces nomás? Pero así con voz de trueno, como si hubiera desayunado esta mañana tamal. ¿Listo? El evangelio es... No, otra vez, bien, pues así, serios, hermanos, sí, mejor dicho, como si se lo fuera a decir al mismo diablo. El evangelio es la buena noticia de Dios. Esta noticia consiste en 2 verdades. La primera es que el evangelio es poder de Dios para salvación. La segunda es comprender que Cristo murió,
fue sepultado y resucitó cumpliendo las escrituras. Ahora ustedes, 1, 2 y 3. Amén. Qué interesante, ¿sí o no? ¿Se le está abriendo la mente, hermano, los ojos? Espero que sí. ¿Usted a qué pastilla le tiene fe? Al acetaminofén. ¿A qué otra le tiene fe, hermano? ¿Señora? Al magnesio. ¿Usted a qué pastilla le tiene fe? ¿O a qué hierba le tiene fe? No, así que la marihuana, por favor. Ojo con eso, hermano. Sí. A no ser que se la unte en la rodilla para los dolores de rodilla, hermano. ¿Sí? ¿Usted por qué le tiene fe al acetaminofén? O a la pastilla que usted le tenga fe entre comillas, ¿no? Porque usted previamente ha sufrido un dolor. Si usted no sufre de nada y se toma un acetaminofén, ¿qué va a sentir? Nada, ¿cierto? Nada. Pero si usted ha sufrido un dolor y sabe lo que es el dolor y se toma el acetaminofén, valga la propaganda, cualquier pastilla, usted dice, esa pastilla es buena, ¿cierto? Entonces, para saber que algo es bueno, yo tengo que haber experimentado algo malo, ¿sí o no? Si alguna de ustedes se hizo la lipo, usted dice, la lipo es maravillosa, porque me quitaron un montón de peso, ¿verdad? Entonces, para nosotros comprender la eficacia, la realidad, la verdad del evangelio, la verdad de las buenas noticias, tenemos que comprender la verdad de las malas noticias. Porque si no comprendemos la verdad de las malas noticias, las buenas noticias es como un acetaminofén en una persona alentada. Por eso Cristo dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos tienen necesidad de médico. Entonces vamos a mirar entonces cuáles son las malas noticias para entender por qué el evangelio de Dios, de Cristo, es poder para salvar. ¿Y por qué las malas noticias hacen valer la importancia de la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección? ¿Las quiere aprender? Cuando el médico le dice a uno, don Daniel, se tiene que hacer estos exámenes, y uno mira esa lista, hermano, como 45 exámenes. Ya uno está viejo, ¿no? Que el azúcar, que el agua, que es uno, y le sacan sangre a uno, hermano, como. Entonces uno se toma los exámenes y uno va al médico y uno va como a ver el médico ¿qué va a decir? ¿Le ha pasado? Los que tienen más de 50 digan amén. El resto de pubertos no tienen ni la más remota idea de qué estoy hablando, hermano. ¿Sí? Todos los que tienen más de 50, hermano, no saben qué son los triglicéridos, qué es la tensión arterial. Para ustedes eso, hermano, es chino. Nosotros los ancianos sí ya conocemos esas nuevas terminologías, ¿verdad? Y los que pasan los 70 ya tienen otras terminologías mucho más avanzadas. Ya hablan de cataratas, ¿sí? Ya parecen Robocop, ¿sí? Cambios de caderas, imagínense. O sea, mi suegra le falta que saque la automática así y salga actuando con Arnold Schwarzenegger, ¿sí? La novia de Arnold Schwarzenegger. Bien. Entonces, cuando uno va al médico, uno no quiere que le digan malas cosas, ¿cierto? Pero pues el médico tiene que decirle a uno, don Daniel, ¿tiene los triglicéridos? Altos. ¿Tiene el colesterol? Como la economía de Colombia. Lo alto, bajito, y lo bajito, arriba. ¿Tiene la tiroides? Por las nubes. Y uno dice, doctor, y entonces ahí es cuando el doctor dice, le tengo una buena noticia, tómese estas pepitas. Entonces ya yo digo, las pepas son, bueno, entonces les voy a dar las malas noticias para que ustedes se tomen las pepas, que eran buenas
noticias. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, ¿cuáles son las malas noticias? Aunque las malas noticias resultan desagradables y preferiblemente no quisiéramos escucharlas, hermano, es necesario escuchar las malas noticias, porque las malas noticias no hablan de nuestro verdadero estado espiritual. Las malas noticias hablan de mi situación espiritual, de mis vanas prácticas en mi vida cotidiana. Exactamente igual que un médico. Entonces vamos a mirar 3 versículos únicamente para que el infarto no sea tan fuerte, hermano, ¿sí? Solamente vamos a diagnosticar 3. No se preocupe. Primera, Romanos 3:23. La primer mala noticia suya y mía, después del examen de sangre que le hicieron, hermano, y que usted lo envió al cielo y descendió del cielo, arroja la siguiente patología: usted está destituido de la gloria de Dios. Ay, no, tampoco. No abuse, que yo soy lo más de buena gente con Chuchito lindo. Yo lo tengo colgado detrás de la puerta del baño, de la cocina, la entrada a la casa, inclusive allá el perro, cuando el perro entra se mete a su cuarto, ahí también lo tengo colgadito. No, yo no estoy hablando de eso, hermano. Porque podemos, inclusive aquí también lo tenemos hasta colgado, en Semana Santa lo colgamos aquí. Es el Rastacristo. Vamos a mandar misioneros a Jamaica. Mandemos a la que lo hizo. Bien, Romanos 3:23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes fueron los que pecaron? Todos. Así que mira a su vecino y señálelo y dígale: yo fui el que pequé. Así, yo fui el que pequé. Porque nosotros tenemos la maña de decir: usted pecó, usted pecó, usted pecó, usted pecó, usted pecó. Pero aquí lo que Pablo está diciendo es: por cuanto todos pecaron. Y por cuanto todos hemos pecado, ¿qué ocurrió? Estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Usted logra entender eso? A causa de su pecado, a causa de mi pecado, yo fui echado de la gloria de Dios. No tengo derecho a estar en la gloria de Dios. Hermano, ¿esa es una noticia? O sea, eso es para ponerle un marcapaso, hermano. Esto ni con acetaminofén, hermano, se cura. La segunda mala noticia está en Romanos 6:23. Usted y yo somos víctimas de nuestras propias decisiones. No le eche la culpa al Estado. Usted es víctima de sus propias decisiones. ¿Cuántas? Todas. Cada decisión que usted toma va a traer una consecuencia. Cada decisión que toma. Si toma decisiones buenas, usted va a cosechar buenos frutos. Si usted toma decisiones equivocadas, va a recibir consecuencias funestas. Así dice la Biblia, hermano. Mira lo que dice: porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué ocurre cuando una persona peca? Muere. Usted dirá: Daniel, qué pena, usted se equivocó, porque yo sigo vivito. Yo anoche pequé y acá estoy. Entonces eso no es verdad, ¿cierto? Usted era la que me pegué anoche y aquí estoy. Pero es que la muerte en la Biblia es un concepto muy amplio. La Biblia la muerte la presenta en 3 estados: la muerte espiritual, la cesación de la bios, de la vida, y la muerte eterna, la condenación eterna. En la Biblia, muerte no es lo que nosotros humanamente vemos, que es una persona su corazón le deja de latir. Aquí lo que Pablo está trayendo a colación es la doctrina de la muerte.
Y la doctrina de la muerte es que cuando Adán y Eva pecaron, ¿murieron instantáneamente? No. Adán murió 130 años después. Así que Adán pecó, pero no murió de una vez. De hecho, el primer muerto en la tierra, ¿quién fue? No. Fue una oveja. Fue un animal. Fue el primer muerto. Ahí es lo que yo les decía ahorita. Ahí comenzó el evangelio a manifestarse. El primer ser que murió en la tierra fue un animal, un sacrificio. Y ese sacrificio no lo hizo ni Adán, ni Eva, ni Caín. Ese sacrificio lo hizo el mismo Dios. Y comenzó a mostrarnos el poder del evangelio. El segundo ser que murió fue Abel. Y 130 años después muere Caín. Así que cuando hablamos de que por cuanto la paga del pecado es muerte, está hablando de que el hombre a causa de su pecado experimenta la separación de Dios. A causa del pecado, el hombre fue expulsado de la presencia de Dios. El hombre no tiene y no puede relacionarse con Dios. Por eso son malas noticias. Y la religión lo que ha hecho es dibujar, mezclar y engañarnos y creer que porque practicamos una religión tenemos una relación con Dios, y no es así. Yo puedo tener una religión ausente de Dios, y puedo tener una relación con Dios y estar ausente de una religión. Así que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. La palabra muerte viene de una palabra que es Thanatos, significa separación. Eso es lo que es la muerte, separar. Y la mala noticia es que a causa de nuestro pecado nosotros hemos sido muertos. Y esta doctrina Pablo la explica mucho en muchos versículos, pero miremos Efesios capítulo 2 versículo 1. ¿Cómo y de qué manera podemos saber que una persona vive en muerte espiritual? Algunos teólogos dicen lo siguiente: cuando Adán y Eva fueron formados, porque no fueron creados, Dios creó el cielo y la tierra, y la palabra que usa para Adán es que Dios lo formó. No lo creó, sino que lo formó. Y dice que Dios formó un molde de la tierra y levantó posiblemente un muñeco. Dios formó algo de barro, y dice que en ese momento el relato dice que Dios sopló alientos de vida, dice en el original, halitos de vida. Y algunos teólogos dicen y creen que cuando Dios sopló sobre Adán y Eva, y cuando Dios infundió vida, y la vida de Dios es más o menos como un que lo saca de adentro, y Dios le infunde vida al hombre. Dicen algunos teólogos que Dios le dio vida natural y Dios le dio vida espiritual. Y cuando Adán y Eva cometen el desacierto de pecar, la vida espiritual se fue. Perdieron la relación de intimidad que tenían con el Padre Celestial, y a partir de ese momento, a causa del pecado, el hombre comienza a vivir en una vida natural. El hombre comienza a vivir entonces a expensas de sí mismo. Cuando estaba en el Edén con la presencia de Dios y con el árbol de la vida, el hombre tenía vida y dependía 100% de Dios. Cuando el hombre peca, pierde la vida de Dios, pierde la relación con Dios, y a partir de ese momento el hombre comienza a vivir en un estado natural. Y usted y yo nacimos bajo un estado natural. ¿Sí me comprenden, iglesia? ¿Sabe por qué usted y yo no extrañamos la presencia de Dios? Porque nacimos sin la presencia de Dios. Solamente cuando venimos a Cristo
en fe y en arrepentimiento, y experimentamos la reconciliación con Dios, solamente hasta ese momento una persona es consciente de la presencia de Dios. Antes de eso, una persona vive lejos, separada, ausente de Dios, y no tiene la presencia de Dios y no extraña a Dios porque jamás ha tenido a Dios. No lo puede extrañar. ¿Le parece que son malas noticias? Son terribles noticias. A causa del pecado, el hombre está destituido de la gloria de Dios. A causa de su pecado y de mi pecado, hemos entrado en muerte espiritual. A causa de nuestros pecados y de nuestros delitos, estamos eternamente separados de Dios. Entonces Pablo lo dice de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo hago yo para saber que una persona vive en muerte espiritual? ¿Porque huele a putrefacción? ¿Porque es amarillo? ¿Porque es blanco? ¿Porque es un zombie? Aunque muchos andan como zombies hoy en día. No. ¿Sabe cómo hacemos para determinar que una persona está bajo muerte espiritual? Acá lo dice el apóstol Pablo: porque permanece en delitos y pecados. Una persona que vive constantemente dominada y controlada por pecados es una persona que permanece en muerte espiritual. Versículo 2. Pablo dice: en los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo. ¿En qué anduvieron? Dominados y controlados por el pecado. Si quiere entender eso, le invito a que vea los videos del jueves. Cierro mi paréntesis. En los cuales estuviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que cuando nosotros vemos la radiografía espiritual del ser humano y de nosotros, podemos entender que realmente nosotros necesitamos con urgencia un poder milagroso en nuestras vidas. Si el hombre está separado de Dios, ¿cómo hace para unirse a Dios? No puede, porque Dios está separado. El hombre y Dios están separados. Entonces el hombre necesita urgentemente un poder milagroso para que lo lleve al Padre. Por eso el evangelio de Cristo es tan importante, tan indispensable en la vida del pecador, porque el evangelio de Cristo es la escalera que lo conecta con el Padre celestial. Es el evangelio de Jesucristo el que nos lleva a reconciliarnos con el Padre. Es el evangelio de Jesucristo el que nos lleva a volver a entrar en comunión con el Padre. La comunión que fue rota a causa de nuestro pecado, el cual lo cometimos de manera decidida, voluntaria y satisfactoria inclusive. Entonces definamos qué es la mala noticia. Léalo conmigo, por favor. ¿Listos? A causa del pecado cometido de manera voluntaria contra la santidad y la justicia divina, el ser humano ahora vive en un estado de separación absoluta y eterna de Dios, quedando en un estado de muerte espiritual y viviendo bajo la esclavitud del pecado. Otra vez, lea esta definición, apréndasela. Apréndase esas dos, la de la evangelio y la de la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? A causa del pecado cometido de manera voluntaria contra la santidad y la justicia divina, el ser humano ahora vive en un estado de separación absoluta y eterna de Dios, quedando en un estado de muerte espiritual y viviendo bajo la esclavitud del pecado.
Ahora, para terminar, yo quiero que usted lo lea en primera persona. Ahora lo va a decir mí. Entonces, a causa de mi pecado cometido de manera voluntaria contra la santidad y la justicia divina, ahora vivo en un estado de separación absoluta y eterna de Dios, y estoy en un estado de muerte espiritual y vivo bajo la esclavitud del pecado. Usted dirá, ay, entonces. Ahora, si usted ya vino a Cristo, esto simplemente es un ejercicio pedagógico. Si usted ya está en Cristo y el evangelio de Cristo ya le fue alumbrado, alégrese y gócese en Cristo. Pero si en esta mañana alguien por la palabra ha entendido que por su pecado todavía vive bajo el yugo de la esclavitud, usted necesita hoy venir a la salvación. Esto es serio, porque de esto depende una eternidad en la presencia de Dios o una eternidad en condenación eterna. Esta es la decisión más importante que una persona puede llegar a tomar en su vida. Usted me podrá decir, no, pero es que yo tengo libre albedrío, que es la respuesta que muchas personas dan. Usted puede tener todo el libre albedrío que quiera, pero la palabra dice que quien no ha creído en Cristo ya está condenado. Juan capítulo 3 versículo 16. El que no ha creído en Cristo ya está condenado. ¿De qué te sirve el libre albedrío si ya estás condenado? Muchos creen lo siguiente. Muchos creen que están en un estado intermedio, en que ni son salvos ni son condenados, porque creen que están viviendo en la tierra y dicen, no estoy ni aquí ni estoy allá. Voy a ver, voy a mirar más adelante. Deme un tiempito, deme una esperita. El problema es que usted no sabe cuánto le va a durar la espera. El problema es que usted no sabe en qué circunstancia, en qué segundo Dios le va a decir, hasta aquí fue. Y no es su decisión tampoco, porque la Biblia dice que el hombre, a causa de su pecado, el cual lo cometió de manera consciente y voluntaria, ya está condenado. Ya hay una sentencia dada sobre el pecador. El Padre ya sentenció, el juez eterno ya sentenció: el alma que pecare, esa alma morirá. Y la única manera en que un ser humano pueda escapar del estado horrible de la condenación es viniendo y aceptando la oferta, el llamado a la salvación que Cristo está haciendo a través de su precioso evangelio. No se engañe creyendo que Dios mirará qué hace conmigo. Al fin de cuentas, yo soy lo más de buena gente. Ninguna bondad nuestra, ningún acto de bondad, ningún mercado, nada, absolutamente nada que nosotros hagamos va a aportar 1 milímetro para que seamos salvos, porque la salvación viene única y exclusivamente de Jesucristo. Incline su rostro, por favor. El problema del pecado, el problema de su pecado, de mi pecado, es resuelto únicamente en el poder del evangelio.
Si quieres resolver tu vida de pecado, solamente lo puedes hacer a través del poder del Evangelio de Jesucristo. Y únicamente cuando somos expuestos a la verdad del Evangelio, el pecador puede ser salvo de su paupérrimo estado de separación eterna de Dios. Y solamente a causa de la exposición del Evangelio, el pecador puede obtener la libertad del secuestro en el que está por Satanás. Y solamente expuesto al poder del Evangelio, el pecador puede ser libre de la esclavitud de su propio pecado. Jesús dijo: venid a mí. Hoy Cristo nos está llamando a que vengamos a Él en fe y en arrepentimiento. Amado Padre Celestial, sí que las malas noticias son malas. El pecado en nuestra vida solo trae ruina, solo trae desgracia. El pecado solo trae males. Y el pecado trae condenación, trae juicio, trae separación, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que los que hoy hemos sido expuestos a la predicación del Evangelio, podamos reconocer, Señor, las malas noticias. Podamos entender que las malas noticias son parte nuestra, pero que hoy podamos acudir al poder del Evangelio y que podamos acudir a ti para ser salvos. Si alguien en esta mañana reconoce que necesita ser salvo, que aún no eres salvo, ¿qué tal si usted hoy toma la decisión de obedecer a Cristo y decirle: Señor, yo reconozco que estoy sumido en una vida de pecado, estoy sumido en una vida que a ti no te agrada, Señor? Lo reconozco en esta mañana. Reconozco, Señor, que soy pecador. Reconozco, Señor, que por mi pecado, el cual lo cometo de manera voluntaria y consciente, he estado separado de ti, Señor, y no te he extrañado nunca, porque nunca has estado conmigo. ¿Qué tal si le dices: Señor, yo reconozco que tú moriste en la cruz por mí? Reconozco que en la cruz clavaste mis pecados, que mis pecados y mis delitos fueron perdonados en la cruz del Calvario. Lo creo, lo acepto, lo reconozco. Perdóname, Señor. Perdona, Señor, mi incredulidad, mi ceguera, Señor. Y dígale: Señor, te pido que la luz del Evangelio actúe en mi vida con poder para salvación, Señor. En esta mañana creemos en el poder milagroso de la salvación, Señor. En esta mañana creemos que tu muerte en la cruz fue por nosotros, y que en esa cruz quedaron nuestros pecados, Señor.
Y creemos que descendiste a la tumba, Señor, y que al tercer día te levantaste de los muertos, habiendo demostrado que eres Dios Todopoderoso, habiendo pagado mi deuda, habiendo saldado mi deuda delante del Padre, Señor. Por tu obra perfecta estamos a paz y salvos, Señor. Por eso hoy te reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Amado Dios, si alguien en esta mañana ha reconocido esta verdad, y ha venido a ti, Señor, en fe y en arrepentimiento, te pido que lo selles con tu Espíritu Santo, Señor. Te pido que derrames tu Espíritu Santo, Señor, para que pueda experimentar el gozo que trae la salvación, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos.